tratar de ser muy sencillo, ellos decían, el que se mete al Redentor regularmente sale crucificado. Por los riesgos, por los riesgos. Cuando usted va a ayudar a alguien, usted corre riesgos, ¿sí? Y más cuando ese alguien de pronto ha quebrantado una norma, usted corre el riesgo de que lo identifique no con la persona que se quiere salvar, sino con el violador de la norma. ¿Ve? Ese es uno de los riesgos que usted corre. Cuando usted va a ayudar a alguien, usted corre riesgo. Por eso es que el Señor Jesús corrió ese riesgo tan profundo, ¿no? Quizás en nuestra mente no cabe eso. ¿Cómo es que Dios se va a perder? No es el tema de la lección, pero por eso vamos a ir hacia adelante. Quizás estudiemos, ¿verdad?, más adelante ese tema. Es bien interesante. Así que, pero la parte de la lección viene hablando del amor, el amor altruista de Jesús. ¿Sí? El amor altruista de Jesús. Y desde que comienza la lección nos está ilustrando al hecho de que nosotros debemos tener ese mismo sentir, ¿sí? O la misma actitud, como se aclara acá, que tenía Cristo, ¿verdad? Pero ¿cuál era la actitud de Cristo? ¿Sí? Me gusta mucho esa lectura bíblica, porque no nos dice hagamos como Cristo, que es lo lógico, esa es la lógica, hagamos las cosas como las hizo Cristo. No, es que haya en vosotros ese sentir, o sea, que las cosas que hagamos, las hagamos porque las sentimos, pero ¿de qué manera? Como las sintió Cristo. Entonces nos hace parar un momentico, analizar qué es lo que estamos haciendo y de qué forma lo estamos haciendo. Si no lo estamos haciendo con amor, no vale la pena, no vamos a lograr el cometido. ¿Qué va a lograr? Cristo se despojó, Cristo se vació, Cristo dejó todo, Cristo no se miró él, y eso es el llamado. Nosotros, o sea, el centro del pecado es el yo. Nosotros o sea, si vemos el pecado original, o sea, cómo Lucifer pecó cuando él comenzó a verse él, y ya no comenzó a ver al Dios que lo creó, sino miró su belleza, no al Dios de la belleza. No miró el poder que había tenido y las habilidades que él tenía, sino él miró las habilidades, no el Dios que le había dado las habilidades. Entonces, el llamado aquí a Cristo, el llamado de Cristo Jesús, al sentir de Cristo Jesús, es despojarnos del yo, dejar el yo, y entonces cuando nosotros nos despojamos del yo y comenzamos a servir a las personas, a ayudar a las personas, a trabajar con las personas, a ver a las personas por allá afuera que tienen tanta necesidad, es lo que tenemos que ver. Cuando nosotros nos miramos a nosotros, entonces estamos trabajando egoístamente. Entonces en el negocio del cristianismo, si le podríamos decir negocio al cristianismo, que es de salvar almas, no es salvarnos a nosotros, no es poner nuestra vista a nosotros, no es meternos en nuestra recámara, es estudiar la Biblia y llenarnos y decir esto es lo que me va a proteger, es salir y preocuparnos por las personas que están afuera. Eso es lo que Cristo hizo. Él era Dios, Él era santo, nunca dejó de ser Dios, nunca dejó de ser santo, pero se humanizó para venir y acercarse, como dijo el hermano William en su oración. Nosotros no podemos llegar, Él bajó a nosotros, Él se hizo hombre. Es un misterio, el misterio de la piedad, algo que nosotros no vamos a entender, pero es algo que nos deja un reflejo, una enseñanza profunda. Muramos al yo. Cuando nosotros dejemos de vernos y miremos el problema de afuera, de los hermanos, la necesidad de los hermanos, la necesidad del mundo, el problema que está en el mundo, entonces nosotros vamos a comenzar a vivir tal y como vivió Cristo. Exacto. El corazón, como dice acá la pregunta, del pensamiento de Cristo era precisamente el amor abnegado. El amor abnegado y la humildad y la entrega por todo lo que Él amó, por lo que ama, ¿verdad?
Así que ese era prácticamente, y el hermano Walter lo ha mencionado, ¿verdad? Nosotros tenemos que reconocer a la humanidad que el sacrificio de Cristo tiene valor aún hoy, 2000 y tantos años, ¿verdad? Después de ese hecho allá en la cruz del Calvario. Nosotros, cualquier sacrificio que hagamos en la tierra, nunca va a igualar el sacrificio que hizo Dios, ¿verdad? Habrá indudablemente que hacer cualquier tipo de sacrificios, humanamente hablando, para nosotros cada día llegarnos y asemejarnos un poco más a ese amor que demostró Cristo Jesús. Así que en esencia, lo que tenemos que luchar es, como se ha dicho, ¿verdad?, despojar nuestro egoísmo, tener un amor un poco abnegado hacia los demás, ¿sí? Entregarnos, ¿verdad? Cuando nosotros leemos en el Evangelio que el Señor dijo, ¿verdad? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, también tiene uno que amarse uno mismo, y tiene uno que calibrar, digamos así, entender el precio de la salvación, aceptarlo para uno poder decirle a otros, ¿verdad? Yo he aceptado ese sacrificio porque reconozco que ese sacrificio fue también por mí. Ahora tú también tienes la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Así que el amor altruista y abnegado de Jesús debe siempre estar, ¿verdad?, en nuestra mira y nuestro objetivo para alcanzarlo también. Es nuestro ideal. Puede ser que como humanos nosotros cometamos errores, ciertamente, y a veces tengamos acciones muy egoístas que se manifiesten aún en nuestra relación de prójimo, aún en nuestra relación como cristianos. Podemos ver esas actitudes y de pronto, como dice uno, me asaltó el viejo hombre y tuve una actitud, ¿verdad?, egoísta para con alguien, ¿sí? Entonces, mis hermanos, yo creo que está bien claro el hecho de que nosotros debemos seguir esos pasos bajo el consejo del apóstol Pablo. Haya en vosotros pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos a la siguiente parte, a la parte del 1, llamados a comprometerse. Llamados a comprometerse. El Evangelio exige precisamente eso, hermano Walter. Es fascinante cuando Cristo Jesús llega a unos pescadores que tienen sus negocios, están en sus trabajos y le dice, ven y sígueme. Y ellos inmediatamente dejan de hacer lo que están haciendo. De igual manera se le acerca a aquel publicano y le dice, ven y sígueme, y lo sigue. ¿Por qué lo siguieron? ¿Por qué tomaron la decisión de dejarlo todo al instante y seguir a Cristo Jesús? Es fascinante cuando una persona, ellos tenían conocimiento de Cristo Jesús, ellos sabían de Él ya, pero no lo habían seguido, no se habían comprometido con Cristo Jesús, no había un compromiso. Y en la lección narra y hace una pregunta, ¿por qué creemos nosotros que ellos le siguieron? Yo personalmente creo que ellos le siguieron porque a Cristo Jesús mostró algo diferente, tenía claridad, tenía una belleza espiritual, tenía una santidad que llamaba la atención. Como dice en la Biblia, no tenía belleza exterior, pero la belleza interior era la que llamaba la atención. De igual manera nos hace un llamado a nosotros desde el inicio, si nosotros tenemos el sentir de Cristo y el Espíritu de Cristo está en nosotros, cuando nosotros nos acerquemos a las personas y le hablemos del amor de Dios, no nos van a ver a nosotros, van a ver la belleza de Cristo Jesús en nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que acercarnos, y eso me llamó mucho la atención en este llamado. Me hizo recordar esa palabra
la belleza de Cristo que mora en mí. Era un canto que siempre cantábamos cuando niños en la iglesia. La belleza de Cristo que mora en mí. Su pasión y pureza yo quiero, sí. Y decía, oh divino Jesús, toma todo mi ser y que puedan en mí tu belleza ver. Ese era el canto, ¿no? Mi hermano William, ¿qué otra cosa podemos nosotros entender acá de este llamado, de este compromiso que hicieron tanto los discípulos allá que dejaron su barca como Mateo que dejó su puesto público? La historia de Mateo, la verdad que lo pone a uno en una situación como para abrir los ojos. ¿Cómo es posible que este hombre deja una clase de trabajo como ese, que todo el mundo lo desea, a seguir a Jesús? Indiscutiblemente tiene que haber algo más. El Señor no obliga a nadie. Él tiene el poder de coger a la gente y hacer con la gente lo que quiera, pero Él no usa ese poder. Él no quiere que nosotros seamos a la fuerza absolutamente nada. Y a Mateo le dijo, sígueme. Y Mateo inmediatamente, Mateo no se puso a pensar de que, yo tengo que ir a enterrar a mi padre, o tengo una herencia, o tengo unos bueyes. No, inmediatamente dejó lo que ya tenía, una fortuna lo que él se estaba ganando, indiscutiblemente lo dejó. Pero me encanta mucho más el llamado que le hace a Pedro, porque a Pedro primero le dijo, ¿tú me amas? Pedro le dijo, sí, yo te amo. Volvió y le preguntó. Pedro ya se quedó un poquito incómodo. Sí, yo te amo. Vuelve y le pregunta, y ya él sabía por dónde iba la cosa, y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Y entonces, ¿qué le dijo el Señor? Sígueme. ¿Cómo que sígueme? Y es que Pedro no lo seguía a él. Ahora lo iba a seguir con el mandamiento del amor. Mucha gente dice que el amor es un sentimiento. No, el amor es un mandamiento. Es el principal mandamiento. Después de ese mandamiento vendrán otros mandamientos, pero ese es el número 1, amor. Es un principio de vida, ¿verdad? Es un principio de vida, exacto. Entonces, mis hermanos, indudablemente, bueno, el hermano William se adelantó un poquito, pero en realidad fue un gran compromiso el hecho de dejar todo, ¿verdad? Dejar todo. Como aclaraba el hermano Walter, ya ellos habían escuchado de Jesús. Ellos tenían en su corazón un deseo de algo superior y vieron en Jesús ese maestro superior, y cuando ese maestro los invitó, pues ellos no dudaron, dejándolo todo, dice, dejándolo todo. Hay que analizar esa frase, dejándolo todo. Son pocas palabras, pero dicen mucho del deseo de alguien que anhela algo superior. ¿Qué hemos dejado tú y yo? Esa es la pregunta que hace al final de la lección. Piensa en lo que distintas personas han tenido que renunciar para seguir a Jesús, porque al final siempre valdrá la pena. Sí. Bueno, en nuestro mundo tan material, ¿verdad? Tan humanista, no digamos humanizado porque de pronto se entiende mal el término, pero humanista, porque es el proyecto que sigue, ¿verdad?, del pensamiento humano, filosófico humano, de poner al hombre en primer lugar antes que a Dios, ¿sí? El humanismo es ese estilo de vida, y nosotros estamos impregnados de humanismo en todo, ¿sí? El liderazgo, sobre todo el liderazgo humano, ¿verdad? Si el líder es un líder que quiere asemejarse al liderazgo de Jesús, y es un líder débil, ¿sí? Porque el líder, según lo presenta el humanismo, tiene que ser una persona arrolladora, que se lleve a todo por delante, que pisotee, pero que consiga sus metas, porque él tiene que estar primero sobre todo. Y en eso, hermanos, tenemos que tener cuidado. Y eso es lo que se enseña en nuestro high school, en nuestras universidades, ¿verdad? Se enseña eso. El hombre en primer lugar. Tú, dígame, si tú te metes al yoga, tú eres tu mismo Dios. Lo que tienes es que descubrirlo. Entonces, el compromiso con el Señor es algo diferente. Es ponerlo a Él en primer lugar, porque Él es superior a todo lo demás, ¿sí?
Y allí radicó la entrega de estos hombres que, vaya, para ellos su barca y su trabajo eran todo lo que tenían. Y por eso el Evangelio dice, dejándolo todo. ¿Sí? Igual Mateo. Mateo pues era un funcionario público, aunque era odiado por su pueblo, pero era un funcionario público. Ellos tenían hasta guardaespaldas, porque ellos no podían salir a la calle sino más, los publicanos. Los judíos los apedreaban, les decían cosas, los ofendían, ¿sí? Porque ellos trabajaban para el imperio gobernante. Pero Mateo dice que dejándolo todo ahí mismo siguió a Jesús. Estas personas vieron en Jesús algo que valía la pena, algo superior. Y hermano, yo creo que en cierto sentido usted y yo también hemos visto en Jesús algo superior. Por eso es que estamos acá. Por eso es que estamos acá. Las presiones que nos hace la sociedad hoy día, pues nos tuviera quizás en un puesto de trabajo, haciendo cualquier otra cosa. Pero hoy hemos dedicado estas 24 horas al Señor porque Él así lo ha pedido. Y ese reconocimiento nos da a nosotros una calidad, ¿verdad?, de ser humano. Porque el que acepta a Cristo Jesús y sigue sus mandatos, lo que obtiene es calidad de vida. ¿Sí? Entonces, hermano, cuando obedecemos al Señor, cuando nos comprometemos con el Señor, nosotros obtenemos calidad de vida. Por eso el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, es decir, vida de calidad. Así que vamos a pasar a la siguiente parte. Ya viene hablando de un personaje muy emblemático de la historia de la iglesia cristiana, de Pablo. Pablo, un instrumento escogido por Dios. Bueno, William, ¿qué podemos hablar de este líder? Me gusta el título porque nos hace recapacitar qué fue lo que pasó con Pablo. Pero en realidad no es una gran cosa, porque todos somos instrumentos escogidos por Dios. Lo que pasa es que no sabemos responder una pregunta que es la pregunta más importante que hay en la Biblia. Y pasamos por el lado de ella y no nos damos cuenta de que al final es la pregunta más importante. Imagínese usted a dónde quiero llegar. Cuando yo digo la pregunta más importante de la Biblia, la gente se tiene que quedar, ¿pero de qué está hablando este hombre? Aquí vemos en Mateo capítulo 27, dice, ya se me perdió. Mateo capítulo 27, versículo 22. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos lo dijeron, sea crucificado. Aquí está la pregunta más importante de la Biblia. ¿Qué hacemos nosotros con Jesús cada mañana cuando nos levantamos? ¿Qué hacemos nosotros con Jesús cuando estamos aquí en la iglesia? ¿Qué hacemos nosotros con Jesús cuando nos vamos a acostar? ¿Qué hacemos nosotros con Jesús cuando pecamos? Aquí nos muestra la lección de este día que Jesús vino por una mujer samaritana, vino por una prostituta, vino por un poco de gente que para nuestra capacidad intelectual ellos no tenían chance de ninguna forma. Pero cuando se les dio la oportunidad, cuando el Señor les hizo el llamado, supieron exactamente qué hacer con Jesús. Aceptaron ese llamado. De manera que cuando nosotros sabemos responder la pregunta más importante que considero yo, no es que esto sea un estudio de teología, pero yo he resumido toda la Biblia en esa sola pregunta. ¿Qué haré con Jesús? La pregunta que hizo Poncio Pilato es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer cada que nosotros vamos a hacer alguna cosa. ¿Qué haré con Jesús? Esta gente
que nombra la Biblia ahí, la samaritana, la prostituta y todo ese poco de gente por la que vino, por los endemoniados de Garadena. ¿Qué sabían ellos de Jesús? Pero cuando tuvieron la oportunidad, supieron qué tenían que hacer con Jesús. Y el mismo Dios los indujo, por lo menos en el caso de Pablo. Mano Walter. Es maravilloso, Pablo fue y se llama como instrumento escogido. El hermano William es un instrumento escogido. Usted es un instrumento escogido. Yo soy un instrumento Amén. escogido. Cada uno de nosotros somos instrumentos escogidos. El Señor está llamándonos para hacer una obra maravillosa con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos escogidos para algo especial. Yo dejo a Pablo con su relación con Dios. Yo dejo al hermano William, no sé, pastor, con su relación con Dios. Yo quiero tener una relación con Dios. La misma relación que tuvo Pablo con Cristo Jesús, con Dios. La misma relación que tuvo Pedro, Andrés y cada uno de los discípulos. Aquel encuentro que tuvo la samaritana, como bien lo mencionó. Una mujer pecadora, yo soy un hombre pecador. Pero el Señor me dice en esta mañana y a través de la lección de esta semana, tú eres un instrumento, algo escogido, algo especial, y yo me abogo a Él y me tiro a los pies y le digo, Señor, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, transfórmame, Señor. Si nosotros no dejamos el todo por el todo y nos tiramos al pie de Cristo Jesús y hacemos que Él nos transforme, entonces no vamos a ser instrumentos escogidos, simplemente vamos a seguir siendo instrumentos del mal. Cada uno de nosotros tiene un llamado especial a ser instrumento escogido para la honra y la gloria de Dios. En el versículo de memoria, ya en el capítulo 2 de Filipenses, a la final se dice que el Señor lo elevó al Señor, y al final dice para que este nombre, para que tuviera un nombre sobre todos, que no hay otro nombre en el mundo que se pueda como el nombre de Cristo Jesús. Y a la final de ese versículo dice para la honra y gloria de Dios. Cuando nosotros entendamos que todo es para la honra y la gloria de Dios, entonces vamos caminando bien. El mirar un poco la vida de ese instrumento escogido del Señor que fue el apóstol Pablo, nos hace ver a nosotros los planes de Dios. Pablo era un hombre apasionado en lo que hacía, era un fariseo, como él mismo lo dijo. Era un fariseo que él perseguía a los que no estaban de acuerdo, según la teoría farisea de la espiritualidad, de la consagración, de lo que era ser justo, ¿verdad? Entonces el Señor lo llama, y fíjense que lo llama para reeducarlo, no lo reeduca para llamarlo, lo llama para reeducarlo. Lo tiró de una cabalgadura al suelo cuando él iba con todas esas cartas y todos esos permisos para atacar a la iglesia en la vía a Damasco, ¿verdad? Porque él había pedido permiso al sacerdote, a la zona de influencia de esos funcionarios, ¿verdad? Religiosos, pero también de alguna manera mezclados en lo civil, en el gobierno civil. Y el Señor lo tira de la cabalgadura, y cuando él escucha la voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Comienza a preguntar, ¿quién eres, Señor? Quiere decir que él no había entendido, él no había aprendido a escuchar la voz de Dios. Porque cuando él escucha esa voz dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Verdad? Mis hermanos, esta parte es bien interesante para nuestra vida espiritual, para nuestro llamado. Cuando el Señor nos escoge, nos saca completamente de nuestra zona de confort, como dice la lección. ¿Sí? Cuando el Señor te llama, tú tienes que hacer elecciones o tienes que decidir por tu vida. Tú tienes que decidir si aceptas o aquello o no.
Cuando yo me acuerdo que en mi experiencia personal, cuando yo me decido a ir a estudiar teología, yo estaba trabajando, mi esposa estaba trabajando con el Estado, y tener que dejar todo fue una decisión seria, porque ya teníamos una hija de 3 años, y cómo íbamos a hacer. Y yo me recuerdo que cuando yo llego a la universidad saqué mal las cuentas. Cuando termino de pagar todo, entonces me quedo sin un centavo. ¿Y cómo le compro comida a mi hija? ¿Y cómo compro comida para nosotros? ¿Sí? Pero el Señor es grande. Cuando tú decides por el Señor, por un llamado del Señor, el Señor no te va a dejar. No te va a dejar. El Señor te va a conducir de tal manera que tú vas a ver la gloriosa intervención de Él en todo momento. Pero hay que hacer las cosas como Él ordena, no como a nosotros nos parece que son. En esto de los llamados del Señor hay que ser bien serios. Hay que seguir la voluntad del Señor y no nuestra propia voluntad. Porque entonces cuando el Señor no actúa porque nosotros hemos metido la cabeza por donde no debimos, entonces nosotros decimos, pero es que el Señor no me acompaña, ¿por qué me dejó en esto? Nosotros tenemos experiencias del Antiguo Testamento de llamado, como en el caso de Abraham. Abraham, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, mira, sal de aquí, deja todo. Y Abraham no era que era un labriego común, era un hombre riquísimo. Su hacienda tenía 1.500 personas que le servían. Tenía mucho ganado y tenía posesiones allí donde estaba. Pero el Señor lo llama y le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré donde quiera que vayas. Y Abraham, ustedes saben que el nombre Abraham significa padre. Y cuando el Señor le cambia el nombre y le pone Abraham, padre de multitudes o de pueblos. Y yo me imagino la fe de este hombre presentándose, ¿cómo es tu nombre? Cuando él hacía esa travesía, Abraham. Y la gente se sorprendía, Abraham, padre de multitudes. Y veía quizás la multitud que tenía de criados, pero no tenía un hijo, un descendiente. ¿Verdad? Y el Señor le había prometido que iba a hacer de él una nación grande. ¿Y lo hizo o no lo hizo el Señor? La Biblia confirma que sí lo hizo, a partir de un hijo en su vejez. Entonces, cuando el Señor te llama, el Señor va a proveer para ti. ¿Verdad? Así como proveyó para Pablo, a pesar de todas las cosas que tuvo que sufrir, él lo sacó, ¿verdad?, de su puesto de fariseo celoso por las cosas que ellos creían, ¿verdad? Y lo puso como un instrumento escogido con un propósito especial para dar el evangelio a los gentiles. Indudablemente pasamos a la siguiente parte de el amor tiene sus exigencias, ¿sí? La exigencia del amor, pero no son exigencias egoístas, y ahí es donde radica lo diferente, ¿sí? Cuando estamos hablando del amor, estamos hablando indudablemente de Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Y por eso las exigencias del amor no son exigencias, digamos, sin retribución, ¿sí? Cuando el amor exige algo, el amor también da, ¿verdad? Así que esta parte es bien interesante. Cuando el apóstol dice, el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos impulsa, como que nos da un escozor porque nosotros hagamos algo diferente, ¿verdad? Sí, es precisamente eso. ¿Qué podemos decir, hermano William, al respecto aquí, en cuanto a las exigencias del amor? Bueno, me gusta como comienza el día diciendo que el amor es acción. Si nosotros no mostramos ese amor, si nosotros no revelamos ese amor, indiscutiblemente que no estamos cumpliendo la palabra.
Porque vemos cómo la lección nos muestra a nosotros y nos pone un claro ejemplo. Nosotros a veces decimos, es que como decía el hermano Walter el otro día, ¿qué es lo que nosotros dejamos por Jesús? El alcohol, el cigarrillo, tantas cosas que van en perjuicio de nuestra salud. Jesús no dejó nada. ¿Cuáles fueron las cosas malas que dejó Jesús en el cielo para venir acá? Al contrario, Dejó lo bueno. dejó todo lo bueno. Porque es que Él no nos pide a nosotros que dejemos lo malo. Él pide es que le entreguemos nuestro corazón para que Él pueda administrarlo. Porque nosotros no sabemos administrarlo. Ya lo hemos demostrado. Él nos da oportunidad tras oportunidad. En el caso mío son 60 y pico de años que tengo yo y el Señor todavía luchando conmigo. Hombre, ya era para que yo hubiera sentado cabeza. Si no he sentado cabeza, pero gracias a Dios que todos los días veo su mano salvadora y su mano que me da una oportunidad más, otro chance más. Su misericordia se transforma a cada mañana y es nueva a cada mañana. Amén. Hermano Walter. La exigencia del amor, como dice en la lección, y le dijo Cristo Jesús, y le preguntó 3 veces si lo amaba. Demuéstrame que me amas. ¿Cómo le pidió el Señor que le demostrara que le amaba? Apacienta mis ovejas. Ese es el llamado. Cuando ¿cómo tratamos nosotros a nuestros hermanos? ¿Cómo tratamos nosotros a nuestros vecinos? ¿Cómo vemos a las personas que están en necesidad? El gran llamado, la gran exigencia es apacienta mis ovejas. Cada una de las personas de este mundo le pertenecen a Cristo Jesús y están llamados a que nosotros lo traigamos al redil, no con una vara fuerte, sino con amor. Y por eso quizás el Señor, y es lo que yo entiendo, quizás el Señor le preguntó a Pedro 3 veces, ¿por qué me amas? Entonces el amor quiere decir dejarlo todo, mostrar amor no solamente por el rey, no solamente por el dueño, no solamente por nosotros. Si nosotros, como decía usted, pastor, que nos amemos que amemos al prójimo como nosotros mismos. Si nosotros nos amamos a nosotros mismos, dejando de ver que este cuerpo le pertenece a Dios, entonces ya nos estamos amando egoístamente. Cuando nosotros nos amamos a nosotros, reconociendo que nosotros le pertenecemos a Cristo Jesús, ya dejamos el egoísmo, dejamos el yo, porque estamos amando algo que no es nuestro, sino que es de Dios. Exactamente. La experiencia del apóstol Pedro entonces nos enseña que hay oportunidad a pesar de que le hayamos fallado al Señor. Por eso fue que Jesús le repitió 3 veces la misma pregunta. Tantas fueron las mismas veces que él lo negó. Y antes había él dicho, ¿verdad? Yo estoy dispuesto a defenderte hasta con mi vida. ¿Sí? Usando los instrumentos humanos para hacerlo. De hecho, lo hizo, ¿verdad? Cuando fueron a prender a Jesús, él sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sacerdote. Y el Señor le dijo, no es de esa manera, guarda tu espada, que el que a hierro mata, a hierro muere, ¿verdad? Si tú tratas a la gente de esa manera, te van a tratar igual a ti. Guarda esa espada, por favor. Y agarró tiernamente aquella oreja y se la colocó de nuevo allí al caballero herido, ¿sí? Y entonces vemos, hermanos, que por eso luego el Señor lo restituye aquí, pero lo restituye con amor. No le dio una reprimenda, ¿verdad? Como a veces nosotros hacemos, pero lo restituyó con amor. 3 veces le hizo la misma pregunta para que él recordara: 3 veces me negaste allá, 3 veces te hago la pregunta para ver cómo reaccionas ahorita, ¿sí? Pedro se incomodó un poco, pero reaccionó diferente a como en aquella ocasión. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y el Señor dice: apacienta mis ovejas. Entonces, acciona, pero acciona con amor, no con fuerza.
no con fuerza, ¿verdad? Y le enseñó lo que son las exigencias del amor. ¿Sí? Vamos a la parte final, el compromiso del amor. Así como hay exigencias, también hay compromisos. ¿Sí? En la parte final de esta entrevista con el apóstol Pedro, ahí en Juan capítulo 21, inclusive el Señor le menciona a Pedro, ¿verdad? Porque el mismo evangelista lo dice claramente, el costo que tendría ese compromiso de amor. ¿Cuál era ese costo, mi hermano? La muerte de Pedro, o sea, su vida. Y no es que la vida de nosotros valga, y no es que la vida de nosotros vaya a salvar a alguien. Nuestra muerte no va a salvar a nadie, pastor, pero tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por todos. Y no solamente nuestra vida, dice en el capítulo primera de Juan, capítulo 3, 16 al 18, el 17 dice: pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, tenemos que utilizar todo lo que nosotros tenemos para ayudar a nuestros hermanos. Amén. Hermano William, ¿qué otra cosa acotamos acá? Bueno, el precio del compromiso. El compromiso del amor nos lleva a acción. Eso ya lo habíamos dicho antes, pero aquí se refleja más. A Pedro se le advierte lo que le va a pasar. Cuando tú eras joven, tú ibas donde querías, te vestías a tu manera y todo eso. Dice, pero ya cuando seas viejo, ya vas a tener que buscar una persona que te aliste y va a extender tus manos, y ahí es donde va a llegar tu final. Pero son cosas que cuando uno tiene a Jesús en su corazón, uno la va aceptando. El otro día escuchaba una prédica del pastor Bullón, y el pastor Bullón decía que le dio un mareo, y entonces él se entró, no pudo terminar de orar, el servicio que estaba haciendo, porque se sintió mal. Entonces la gente inmediatamente comenzaron a pedir oración. Dice que fue algo maravilloso, mucha gente orando por él. Dice, pero yo les digo una cosa, comenzó a explicar su vida y las riquezas que él tiene, su familia, cómo se ha gozado él predicando la palabra del Señor. Dice, ¿qué más yo espero de este mundo? Ya Dios me ha dado lo que me da. Yo no le pido a Dios que me dé más días de vida. Yo no necesito más días de vida, porque estoy satisfecho con la vida que Dios me ha dado. Yo me quedé, pero fue una gran lección, porque ¿qué más quiero? Por ejemplo, yo, mi madre tiene 96 años, tengo bisnietos, tengo una mujer magnífica que me ama mucho y yo la amo a ella también. Es una de las razones por las cuales yo no quisiera arrancar de este mundo todavía. Pero lo único que yo veo es que tengo hijos y nietos que deberían de conocer el Evangelio. Me encantaría que conocieran el Evangelio. Pero de otra manera, yo me he puesto a hacer el balance. El Señor me lo ha dado todo. Yo soy una persona súper feliz. El único problema que tengo es que no tengo dinero. Pero ¿sabe qué? Yo quisiera que todos los problemas que yo tengo se pudieran solucionar con dinero. Porque total, dinero no hay. Pero los demás problemas con hijos, problemas de salud, todos los demás problemas, miren, démenos el dinero. A ver a cómo se arregla. Tantos problemas de dinero he solucionado en este mundo que lo demás es lo de menos. Exactamente. Entonces, ese compromiso, mis hermanos, el compromiso del amor muchas veces va a costar la vida, va a costar ese compromiso, a veces nos va a acarrear algún tipo de que entre nosotros consideramos como que no es tan grato. ¿Y de quién es esa vida, pastor? La vida es del Señor, porque Él Exactamente. la dio. Entonces, Prestada. eso es lo que nosotros tenemos que analizar, ¿verdad? Cuando
la Iglesia Adventista del Séptimo Día envió su primer misionero al extranjero, John Neville Andrews, el año 1874. Ese hombre fue con toda verdad su pasión a llevar el Evangelio a Europa, a Suiza, ¿sí? Y fue a Francia también, estuvo un tiempo, por ahí por Italia, en fin. El hombre luego muere, se enferma y muere, ¿sí? Y ese compromiso que él hizo con el Señor le costó la vida, pero él entregó su vida porque estaba convencido de que el amor exige acción, ¿verdad? El amor exige acción. No pedir y pedir y pedir, ese es un amor del tipo humano egoísta, pero el amor que da y que da y que da es el amor de tipo divino. Así que, mis hermanos queridos, el paso de fe que nosotros tenemos que dar es un paso de fe entendiendo que tenemos compromiso que hacer con el Señor, que si nosotros queremos seguir adelante con Él y cumplir su misión, pues algunas exigencias tendremos que cumplir para su gloria y su honra, y que no debemos estar siempre, digamos, en una zona de confort pidiendo para mí y para mí, sino para compartir con los demás. Dios nos bendiga, hermanos, y que este paso de fe sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros, para que contribuyamos a la terminación de la obra de Dios en este mundo. Dios nos bendiga. Vamos a finalizar cantando el himno 368. Vamos a colocarnos de pie los que estamos acá en el... Este es un himno muy hermoso. Padre amado, te agradezco por las grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por la senda de esta vida. Oremos. Gracias, Padre eterno, por el llamado que has hecho a cada uno de nosotros. Transforma nuestra vida. Permite, Señor, que nosotros hagamos lo que tú quieres que nosotros hagamos y que dejemos de hacer nuestra voluntad. Llénanos de ti.
y ayúdanos a dar ese paso de fe, confiando que a tu lado nada nos va a hacer falta. Amén. Te pedimos, Señor, el perdón de nuestros pecados. Te pedimos que llenes nuestros corazones con tu Santo Espíritu, porque sin ti no podemos hacer nada. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, mis hermanos. Los